estamos con Daniel Sapsay, reconocido constitucionalista de la Argentina, además con una capacidad de comunicar que hace que siempre lo estemos molestando a los periodistas porque es tan claro, es tan preciso, es tan picante, dice lo que no todos se animan a decir. Y por eso es muy importante tenerlo en nuestro primer programa. Le agradecemos que haya venido. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Para mí un placer estar acá con vos y no sabía que era el primer programa, así que me siento muy honrado. Claro, elegido especialmente porque además nos deja tranquilas tu trayectoria. Cuando uno busca voces autorizadas para hablar de determinados temas, yo les digo siempre a los chicos que solamente escuchan por ahí lo que llega a través de las redes, hay que conocer la trayectoria de las personas para saber si lo que está diciendo vale. Claro, ¿no? Porque uno habla por su trayectoria, por su consistencia, y no es que uno no pueda ir y venir, ¿no? en el devenir con las ideas, porque todos crecemos, cambiamos, pero bueno, siempre con buena fe, de eso se trata. Daniel, empecemos por la constitucionalidad del decreto en comisión que convirtió a García Mansilla en integrante de la Corte y que lo tiene al hijo en un limbo que pretendo que me expliques. Bueno, empecemos por la constitucionalidad de ese DNU. Para mí la designación por decreto en comisión no es constitucional, porque no genera miembros de la Corte legítimos. Dependen absolutamente de la buena voluntad o del deseo de quien los designa, que es el titular del Poder Ejecutivo, que los puede sacar cuando quiera. Y además su duración es sumamente acotada. Creo que además se opone a disposiciones de distintos documentos internacionales, como las reglas de Mallorca, que hablan cómo se deben designar los miembros de la Corte, y precisamente desestiman este tipo de designaciones, precisamente de sistemas presidencialistas, donde se necesita el concurso de los dos poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo a través del Senado, que presta acuerdo. Así que me parece que es muy desatinado. Inclusive si vemos el antecedente más cercano, vos recordarás cuando Macri designa a dos muy buenos miembros de la Corte, eso no tiene nada que ver, a los doctores Rosati y Rosenkrantz, y que la reacción fue tal, el estrépito público, que dio marcha atrás. Me parece eso que de alguna manera lo pone bien, ¿no? Y cumplió con todos los pasos, incluyendo con los del decreto 222/03 de Kirchner, que dicho sea de paso, soy muy crítico de Kirchner, pero ese decreto es muy bueno, de autolimitación en la designación de miembros de la Corte Suprema. Así que uno se pregunta realmente por qué se persiste con algo que no funcionó de esta manera. Y que estuvo, ambos pliegos estuvieron 9 meses en el Congreso, ¿no? Y hubo encuentros de profesionales para explicar por qué sí y por qué no esos candidatos. Digo, después de lo que es como reacción política, dejar morir un tema, que hay que verlo, por qué no avanzaban esos pliegos, una decisión contra las cuerdas 3 días antes de que terminasen las sesiones extraordinarias, también, ¿no? También eso complica y muestra un momento institucional que, me interesaría que me ayudaras a Sí, un momento institucional sumamente débil, digamos. Se ve una endeblez enorme, es decir, es un presidente que, como anarcos capitalista, ¿no? No respeta para él la Constitución no existe, porque el solo hecho de ir contra el Estado, el Estado de Derecho, se funda en una Constitución. Si uno no cree en eso, evidentemente no cree en la democracia, no cree en la República, con lo cual lo veo muy, muy grave. Muy grave. Muy grave. Volviendo al tema de la Corte, así agotamos los temas, porque hay un montón que quiero aprovecharte para conversar. Hoy por hoy entonces tenemos al juez García Mansilla, ya integrado, ¿sí? Pero con su pliego todavía en el Senado. Sí, porque además no tuvo dictamen de comisión, además. No tuvo, a diferencia del hijo, no tuvo dictamen de comisión. Y al hijo, a quien la Corte, y con la firma de García Mansilla, no le habilitó la licencia que él pedía, siendo que podría haber renunciado, ¿no? Él es juez federal. Es lo que debería haber hecho. Es lo que debería haber hecho. Sin ninguna duda, y es la doctrina de la Corte Suprema.
no puede ser al mismo tiempo miembro en primera instancia y a la vez de la Corte. Es una cosa que no tiene ningún tipo de razonabilidad, ¿no? Y era previsible además que la Corte no le aceptara esa licencia. Porque ya en otras oportunidades lo hizo. Entonces era forzar una situación realmente que nuevamente no se entiende. Solo se entiende por la ambición. Por ¿no? la ambición y por la total falta de respeto a la Constitución. Si me sirve, sí. Si no, voy en contra. O sea, nos acerca mucho al kirchnerismo, pero aún más. Que recordemos que Cristina, cuando lo designó a Carles, ¿te acordás de Carles? Sí. No lo quiso poner en comisión. O sea, tuvo su límite. Acá sí. O sea, que ya supera, que es decir mucho, ¿no? Está en manos del Senado la posibilidad de, en esta semana, incluso si quiere, boicotear los dos nombramientos, tanto el de García Mansilla como el del hijo, desconociendo ambos. Sí, eso lo puede hacer. Bueno, es su facultad. ¿Con qué número lo tiene que hacer? ¿Con un número preciado, con las 2/3 partes? Con las 2/3 partes, pero aparentemente tendría el número. O sea, el gobierno estaría comprándose una vez más un problema. Y lo debilitaría enormemente. Pero además, inclusive el Fondo Monetario Internacional ha insistido, se ha manifestado contra el hijo, de manera elegante, pero claramente, cómo tiene que ser un juez de la Corte. Lo cual es rarísimo que el fondo lo haga. En las más importantes organizaciones empresarias también. No hablemos de ONGs y personalidades. Sí, uno no puede dejar de pensar qué le prometieron a cambio, ¿no? Sí, como para que insista tanto. Evidentemente. Quedarse. ¿Cómo ve el gobierno de Milei en términos institucionales? Bueno, más o menos nos lo fue adelantando, pero también me interesa su mirada por lo que son los discursos internacionales del presidente, lo que es la reacción del presidente frente a la prensa, y esto que, siguen siendo distintas aristas de lo mismo. Bueno, los discursos internacionales son realmente espantosos, inclusive caen ya muy mal en los mismos foros internacionales de sectores que supuestamente lo admiraban y lo elogiaban. Inclusive sobre temas que no tenía por qué manifestarse, los temas vinculados con la homosexualidad, por ejemplo, en términos despectivos y absolutamente injustos, como que todo homosexual es pedófilo, en fin, cosas incomprensibles. Lo mismo con los discapacitados, o sea, realmente los vulnerables es como un desalmado, diría, porque realmente a veces cuesta creer cómo se llega tan lejos. Y el lenguaje, ¿no? El lenguaje como se manifiesta, la grosería permanente y, por supuesto, el rechazo a los periodistas disidentes, tratándolos con palabras irrepetibles, de cualquier cosa. Personajes, además, ese tridente, como lo llaman, con el jefe, que después de todo es una funcionario que no fue la hermana del presidente, la hermana del Karina presidente, Milei. de Karina Milei y Santiago Caputo, que es como un tridente, entre comillas, que me parece realmente que no se condice para nada con un perfil constitucional. Pero en definitiva el responsable es él. En un sistema presidencialista, el titular del Ejecutivo es el presidente. Ahora yo me pregunto, frente a este panorama, ¿no? Que también Daniel Sapsay nos pone sobre la mesa y nos ayuda a ver la película, ¿no? Y sumar las fotos y ver la película. ¿Por qué la sociedad habilita, deja que esto fluya? ¿Qué nos ha pasado? Que estamos como adormecidos y que solo parece calmarnos que la economía sea del 2% mensual, que es muchísimo para nosotros porque le hemos pasado muy mal económicamente los argentinos, la clase media argentina también. Pero la realidad es que uno siente que nada se puede criticar y que solo importa la economía. Sí, lo que pasa es que él es un excelente comunicador. Y él se presentó como la antipolítica, como si eso no fuera una forma de ser política, claro, desde la definición de la antipolítica, evidentemente en un rol demagógico, que toda la extrema derecha populista va por un camino muy parecido, lo que la gente quiere escuchar, y evidentemente le ha dado un buen resultado. Si a eso se agrega en lo macroeconómico, que hay que reconocer que por ahora
tenemos buenos resultados, continúa el cepo, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas, aparentemente, por lo que dicen los economistas más serios, estaría sobrevaluado el dólar, y esto explotaría por lo menos después de las elecciones, pero hay que ver si resisten. He escuchado a varios de los más importantes. Con lo cual, evidentemente, aún desde ese punto de vista hay que ver si está haciendo tan bien las cosas. Vamos a escuchar un tema musical, no, pero le dejo una pregunta, así la vamos pensando, y que tiene que ver, también sumando todo lo que venimos conversando. La duda que nos asalta es si vamos camino a una autocracia, ¿no? Y cuál es el espejo en el que entonces tenemos que buscar algunos datos para saber qué es lo que se viene. Y te dejé flotando antes del tema musical la pregunta de, bueno, ¿hacia dónde vamos? Si hay chances de que esto no termine siendo una autocracia. Claro. Recordemos que la autocracia es el gobierno de uno solo, ¿no? Kratos y auto, viene del griego. Lamentablemente creo que vamos en esa dirección, es decir, esto se asemeja mucho a lo que en su momento Napoleón III, Luis Napoleón, ¿no? El sobrino de Napoleón Bonaparte, dijera que era el pueblo soy yo, es decir, el emperador pueblo, por lo tanto todo lo que me haga la contra es el antipueblo, y que es fundamentalmente eso, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Y fíjate que Cristina tenía un discurso parecido, le encantaba. Ella decía que la Revolución Francesa era lo viejo, cosas viejas. Claro, quería ir al antiguo régimen. Y son estos hombres que se creen, bueno, o mujeres, pero los grandes hombres, ¿no? Como si estuviese en sus manos mover la historia. Claro, sí, providenciales. Providencialmente, sí, y no el fruto de... Por eso lo que se opone va contra el interés del pueblo, porque el pueblo soy yo. Sí. L'État c'est moi, Luis XIV. Sí. Recién nada nuevo. Te preguntaba fuera de micrófono en el intervalo sobre, bueno, qué nos pasa a los argentinos, ¿no? Que no reaccionamos frente a esto, que estamos como adormecidos. Sí. ¿Por qué crees que estamos como estamos? Bueno, yo creo que ha habido, por un lado, la idea de la antipolítica, mi ley antipolítica, como si eso no fuera política, bueno, pero así se presentó, por la gran bronca de lo que había pasado con los políticos tradicionales, que es cierto que fracasaron. Y por otro lado, el aparente éxito en determinadas cosas económicas, como la inflación, el dólar parado, con cepo, ¿no? Cepo nos tocó, sí. Y además sobrevaluado, se notan los precios. O sea, acá cuesta, me decían estamos carísimos en dólares. En dólares, sí. El doble de lo que cuesta en París o en Londres. Esto es nunca tanto. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Así que bueno, en ese contexto los argentinos nos conformamos por ahora. Por ahora. Con o sea, aparentemente ya hay encuestas que dan que no están así, porque además la hambruna, la cantidad de sin calle que uno ve. Mucha gente y durmiendo los en la calle. Mucha gente durmiendo en la calle. Durmiendo en la calle, cada vez más. Sí. En los cajeros automáticos uno ve cómo empiezan a salir y son 5, sí, son 6. Sí, terrible. Familias. ¿Cómo se vuelve más eficiente la justicia, ¿no? Estamos debatiendo cuestiones como la edad de imputabilidad, la reincidencia. ¿Eso es suficiente? Sí, el juicio en ausencia. Eso creo que es positivo como nuevas leyes. Vamos a ver cómo las reglamentan y cuándo, porque no olvidemos que para ponerlas en marcha tienen que estar reglamentadas y el reglamento a veces puede distorsionar mucho el contenido, ¿no? Desde ya la boleta único papel ya es una gran cosa. Sí. Entonces esto es un adelanto importante a nivel nacional. La ficha limpia quedó ahí. Otro dato institucionalmente que nos puede dar un poquito de luz. Sin duda, pero quedó, vos viste, no hubo caso. Y no, trabadito. Pero bueno, realmente la inseguridad es un tema. La gente está pidiendo todo lo que tiene que ver con la baja de la imputabilidad, que de media atragantada. Con las urgencias, ¿no? Frente a la marginalidad y la delincuencia. Sí. Se logró parar los piquetes. De mano dura, ¿no? Se logró, que es importante. Sí, también. Eso hay que reconocer que se lo logró.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido a Campo Minado, por habernos permitido abrir este abanico de temas y bueno, y escuchar tu mirada siempre tan calificada. Muchas gracias, y nuevamente. Un placer de haber sido el primero. Eso, y te esperamos, ya que estás en zona, ¿no? Cerca de Pero tribunales. Claro que sí, mi estudio está a 2 cuadras. Bienvenido los martes, sabes, a las 13 horas ya estamos por acá. Bueno, muy bien. Chao, hasta pronto. Éxitos. Gracias. Daniel Sapsay, constitucionalista, hoy nos visitó en Campo Minado.